¿Cómo perdonar a Dios? ¿Acaso Dios necesita ser perdonado? Lo vas a saber en unos minutos. Así que quédate hasta el final para que disfrute esta hermosa enseñanza. Así que iniciemos. Hay que ser pronto en perdonar. Perdonar a aquellos que nos han herido, aquellos que han provocado en nuestras vidas momentos difíciles, heridas en nuestro corazón. Hay que ser liberado por completo. Hay que aprender a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Necesitamos ser perdonados, pero para ser perdonados tenemos que aprender a perdonar. Hay diferentes tipos de perdón en nuestro corazón que tenemos que experimentar. Lo primero es perdonar a los hermanos, perdonar al prójimo, perdonar a las personas que nos hirieron. Perdonarnos nosotros mismos por haber pecado en cualquier momento que hagamos pecado. Y perdonar a Dios. Porque mucha gente se preguntaría, ¿cómo así perdonar a Dios? Lo primero es que nosotros, cuando nos humillamos ante su presencia y pedimos perdón y experimentamos ese perdón y somos liberados, es porque nosotros conocemos el amor de Dios, conocemos cómo Dios realmente nos ha regalado su gracia. El perdón viene cuando reconocemos quién es Dios en nuestras vidas y lo que Él puede hacer con nosotros. Pero este mensaje va para aquellas personas que no han perdonado a Dios. Y quiero hablar claramente acerca de este tema de perdonar a Dios. Dios, lo primero es que no necesita ser perdonado. No necesita que nadie le perdone ni que nadie se le humille. Dios es Dios por encima de todo. Él no necesita que nadie lo engrandezca porque Él sigue siendo grande. Somos nosotros los que necesitamos sacar de nuestros corazones la falta del perdón. He conocido personas que cuestionan a Dios por cosas que le han pasado, por cosas que le han sucedido, personas que han perdido seres queridos, personas que han perdido un embarazo, que han tenido algún accidente trágico, que han tenido momentos difíciles y por esta causa culpan a Dios de su fracaso, culpan a Dios del momentos difíciles el cual ellos están viviendo y comienzan a culpar a Dios de tal manera que guardan rencor hacia Dios porque ven a Dios como el culpable de todo su fracaso. Y la persona, para ser liberada por completo y dejar de vivir una vida de atadura y de agonía, y están experimentando odio hacia Dios, rencor hacia Dios, aunque usted me preguntaría o se preguntaría, ¿cómo es posible que alguien pueda odiar a Dios o tener cosas en contra hacia Dios? Realmente sí, existen personas que no quieren saber de Dios. Hay personas que todo se lo culpan a Dios y terminan aún dudando de la existencia de nuestro Dios, pero no comprenden el por qué Dios permite ciertas cosas en este mundo y comienzan a culpar a Dios, a cuestionar a Dios, como el pueblo de Israel que cuestionaba a Dios en el desierto, de una manera que Dios se enojaba y no glorificaban a Dios, esta persona. Y así hay muchas personas que tienen un rencor contra Dios, odios a Dios, porque Dios permite la guerra, porque Dios permite que las personas mueran en accidentes, que Dios permite aborto, que Dios permite tantas cosas que en la mente humana no hay explicación por qué Dios permite tantas cosas de esta magnitud. Y esto lleva a que la persona guarden una raíz de amargura en su corazón, mirando a Dios de una manera como alguien que es el culpable de todo su fracaso. Y hay que aprender a ser liberado por completo de ese cuestionamiento que tenemos hacia Dios, de todas esas preguntas negativas, de todas esas acusaciones que tenemos hacia Dios. Hay que ser liberado por completo y de esto se trata este
video de cómo ser libre en este caso, o de cómo perdonar a Dios, sacar de nuestros corazones ese rencor que tenemos hacia Dios, culpándole de nuestro fracaso. Y lo siguiente es que tenemos que reconocer primeramente cuál es el propósito de Dios en la vida de la humanidad. Necesitamos buscar ayuda y comprender quién es Dios, por qué Dios nos creó, para qué existimos en la tierra, por qué yo vivo, por qué yo existo. Cuando yo no servía a Dios, que no era cristiano, yo me cuestionaba a Dios. Decía, ¿por qué me creaste? ¿Será que me creaste para yo sufrir, para vivir en la vida lleno de sufrimiento? No lo entiendo, no lo comprendo. ¿Por qué será que yo vivo? ¿Será para morir algún día y ya y todo terminó ahí? Como cualquier animalito que pueda morir y ya todo se terminó. Y no comprendía lo que es la eternidad, no comprendía lo que es el propósito de Dios en la vida del ser humano. ¿Para qué Dios me creó? ¿Por qué existo? ¿Con qué propósito estoy en esta vida? Y cuando Dios me llamó a servirle, no comprendí aún todavía muchas cosas, pero rendí mi voluntad, rendí mi corazón, y estudiando la palabra con ayuda del Espíritu Santo, ayuda de otro, entonces comencé a ver la vida de otro punto de vista. Comprendí que mi vida tenía sentido, que Dios no me creó por crearme, que me creó con un fin, con un propósito, y asimismo te creó a ti que me está escuchando con un propósito definido. Quizá no entiende por qué tantas situaciones en tu vida, momentos difíciles, quizá que cuestiones a Dios en ciertas cosas y no comprende la ley de Dios. Por ejemplo, en el libro de Samuel, en el capítulo 6, vemos una historia acerca de un hombre llamado Pérez Usa. Dice la Biblia que Dios mató a Usa porque Usa violó un principio de Dios. Cuando usted lee la historia, usted se encontrará que Usa llevaba el arca de Jehová a la ciudad de David, y dice que mientras guiaba el arca, Pérez, Usa y Ayo guiaban el arca en un carro nuevo. Dice que los bueyes se tropezaban, y cuando el arca estuvo a punto de caerse, mientras los bueyes se tropezaban, Usa extendió sus manos para que el arca, que representa la presencia de Dios, no se cayera. Dice que Dios mató a Usa. Uno se pregunta por qué Dios mató a Usa, si Usa lo que hizo fue algo bueno, humanamente hablando, porque él lo que quiso fue que el arca no se cayera, donde Dios se manifestaba. Ahora, si leemos y escudriñamos bien la palabra, nos vamos a encontrar de que Usa violó un principio que estaba establecido de que el arca no podía ser tocada y tampoco podía ser llevada si no era por levita. De manera que Dios mató a Usa porque él rompió o quebrantó un principio. Entonces, cuando comenzamos a conocer la vida por medio de la palabra de Dios y comenzamos a comprender a cabalidad todo esto, vamos a entender por qué pasan los fracasos, por qué pasan los accidentes, por qué pasan tantas muertes extrañas que no lo comprendemos. Cuestionaremos a Dios. Y dice el libro de Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas son para nosotros. O sea, Dios nos las revela a nosotros para que la comprendamos, para que la entendamos, pero las cosas ocultas son para Dios, las que no son reveladas son para Él. Él sabe por qué permite la cosa, Él sabe por qué le está haciendo. Entonces, cuando aprendemos a conocer a Dios y a no cuestionar a Dios, nos vamos a comenzar a liberar del rencor que a veces sentimos hacia Dios porque Él nos quitó quizá un familiar, porque se llevó a alguien de nuestra vida que era muy importante, y culpamos a Dios. A veces desde niño hay personas que pierden a su papá o a su mamá y no entienden por qué Dios se lo llevó y cuestionan a Dios desde su niñez y guardan ese resentimiento hacia la existencia de Dios, hacia el mismo Dios. Y de ahí es que muchos ateos se refugian en la lógica, en el razonamiento, y muchos no es que son tan ateos, sino que cuestionan a la existencia de Dios, pero al mismo tiempo entienden que sí, que Dios es real, pero que Dios no es tan bueno como mucha gente piensa. De manera que están atados espiritualmente, tienen el corazón atado, y Dios quiere liberar a cada persona que se encuentra en esta condición. Pero para poder perdonar a Dios hay que conocer su soberanía
quién es Él, cuál es la voluntad de Él en nuestra vida, buscar o investigar cuál es su voluntad en nuestra vida, por qué Él nos creó, por qué existimos, y es ahí que comenzaremos a liberarnos de lo que es el rencor que tengamos hacia Dios, el resentimiento, y una vez que experimentemos ese conocimiento, el conocimiento nos va a hacer libre. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad nos va a hacer libre de todas las cosas que nos atan en nuestro corazón, en nuestra vida. Seremos liberados cuando veamos a Dios desde un punto de vista diferente a como anteriormente lo veíamos en el caso de que lo cuestionábamos. Cuando ya dejamos de cuestionar a Dios y comprendemos a plenitud su voluntad en nuestra vida y sus principios que no podemos violentar, entonces le daremos gracias a Dios porque nos ha abierto nuestros ojos y nos ha dado a comprender su real voluntad, y una vez la vamos a aceptar y vamos a ser libres de esos que antes nos ataban. Así que, amigo y hermano que me escucha, te aconsejo que si siente algún remordimiento, alguna raíz de amargura hacia Dios, algún cuestionamiento, aún tú siendo cristiano, cuestionas a Dios por ciertas cosas que te suceden en tu vida, libérate de eso, saca eso de tu corazón, busca ayuda, busca consejería, comprende cuál es la real voluntad de Dios y libérate, porque Dios realmente no tiene culpa de las cosas que te suceden, sino que nosotros somos lo culpable de las cosas que nos suceden en nuestra vida y los que le sucede a nuestros seres queridos y a las demás personas. No hay otro culpable, sino nosotros que le damos pasos o brecha al enemigo para que destruya nuestra vida y pasen tantas cosas que Dios no quisiera que sucedan. La maldad es lo que ha llenado la tierra desde el juicio de Dios, y Dios no quiere que la humanidad perezca, sino que todo proceda a un arrepentimiento. Así que te dejo con esta palabra. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Y nosotros vamos a seguir provocando un encuentro con Jesús. Que la paz del Eterno sea contigo. Así que, shalom.